Se me apareció un Michi. Parece ser un cachorrito. No sé cómo se dicen los cachorros de Michi. Cachorro de gato. No sé. Tiene las patitas muy suaves. Igual no me gustan los gatos, pero son graciosos, son chistosos. Algo con lo que no puedo compatibilizar con los gatos especialmente es su amoralidad. Si los diagnosticáramos con parámetros humanos, ellos serían animales con psicopatía. O sería, si queremos diagnosticarlos de acuerdo al creer que son humanos, ellos serían como psicópatas. Ellos, por ejemplo, tienen un gusto especial por jugar con sus presas. Tienen un deseo especial por eso. En fin, los errores fundamentales, eso voy a hablar. Poner la fe en los hombres. Las personas no pueden dar nada bueno. No dan nada bueno, no traen nada bueno. No como un mensaje asocial que trate de decir que no debemos acercarnos a las personas. Nuestro propósito es ir y hacer discípulos a todas las naciones, utilizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19. Esto es una verdad fundamental. Pero no podemos tener una completa seguridad en las personas. No sabes con qué se salgan. Y digamos que todo depende del sexo de la persona, su contexto de vida, todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, se puede confiar más en una mujer en unas cosas que un hombre en otras. Y viceversa, también se puede confiar más en un hombre en otras cosas que en una mujer en otras. Nosotros tenemos una tendencia pecaminosa y esa tendencia también está vinculada a nuestros genes. Las personas producimos 4 tipos de hormonas que tienen un componente genético, por lo tanto puede ser un factor hereditario o relacionado con los progenitores, y esas sustancias que se producen en el cuerpo son los estrógenos, la testosterona, la dopamina y la serotonina. De estas 4, no hablaré en específico de ellas ni de las características que hacen, pero una variabilidad entre la producción de estas puede hacer cambios de comportamiento, como que una persona sea menos dominante, que sea más tranquila, que sea menos vigoroso, que sienta un poco más, sea algo más sensible. De algún modo también puede ayudar a las personas a que se comporten de una manera más cautelosa, más precavida y otra más intrépida. Entonces la producción de todas estas sustancias son las que limitan nuestro comportamiento. Ese comportamiento está sujeto a nuestros genes. Pero ya entienden, la cosmovisión cristiana nos explica que además de genes, también hay una naturaleza caída. Entonces todos esos genes al final terminan siendo corrompidos. Entonces una cosa se relaciona con otra y terminamos pecando de elevado a la 10, elevado a la 20, elevado a la 30. Entonces, por ejemplo, en las chicas puede que pase en una relación, vean que su pareja pasa por un momento de debilidad y quizás quieren terminar, o los hombres quizás no sienten tanto atracción por las mujeres. También le pueden pasar a chicas, pero escucho un poco más en varones que sienten menor deseo, recurren a cosas distintas, a la pornografía, a la infidelidad, una numerosa cantidad de cosas.
bastantes cosas hacemos para mal. Y, y si todos hacen el mal, pues está bien hacer el mal porque al final no vamos a ganar nada, no se va a obtener nada. Pues no lo creo así. Creo que uno puede, por así decirlo, enmarcar la pequeña diferencia, porque eso le da sentido a la vida. Nuestra vida es triste, es amarga, hay mal en el mundo, pero quienes marquen la diferencia van a demostrar un cambio, van a demostrar una lucha. La lucha, los sueños, las convicciones es lo más importante que debemos tener. Debemos depositar nuestra convicción en algo. En este caso voy a resultar siendo un poco extraño, un poco digamos, voy a hacer comentarios que podrían relacionarse con el sincretismo, pero así lo veo yo de este modo. Sea la religión que sea el pensamiento, ideología que sea, tienes que depositar tu convicción en algo. Al final, incluso los relativistas morales, como los del progresismo, defienden sus posturas casi como si fueran una verdad absoluta. Ellos están completamente corrompidos, pero tienen un corazón, tienen unas ideas, tienen una manera de ser que siempre pretenden que todo sea con una finalidad vinculada al amor. Un ejemplo sería, digamos, el feminismo, que quiere romper con todas estas estructuras de, digamos, patriarcales, aunque yo considero que el patriarcado ya se descentralizó. O sea, las mujeres pueden hacer bastantes cosas. No es como, digamos, hace milenios donde sí era un sistema completamente patriarcal. No, no era así. Las mujeres ahora tienen ciertas oportunidades, pero digamos que luchan, digamos que se crean hombres de paja, pelean, pero tienen una convicción. Y el fin de esto es el amor. O sea, ese es su fin y ese es su mensaje. Está plagado de resentimientos, de limitaciones humanas. Es que el razonamiento del hombre es limitado, pero no solo es limitado por su forma de razonar, sino porque muchas cosas parten de pensamientos emocionales y tratan de convergerse con cosas racionales. Un ejemplo, me da la sensación de que, digamos, la iglesia, como le pasó al catolicismo, que dijeron, no, es que el Papa, que no sé qué, que Pedro, y se pusieron a inventar el cuento. Bueno, esto para los católicos no será así, pero digamos, se pusieron a planear eso, hablaron acerca de la sucesión papal y crearon de repente digamos, dijeron, ve, entonces hay una sucesión, Pedro es el primero, pero no se citaba nunca el versículo de que Pedro era la roca, o sea, sobre esta piedra fundaré la iglesia. Ese versículo los primeros cristianos, por así, los padres de la iglesia, los padres, los primeros, interpretaban que la piedra, o sea, la piedra de Pedro era la fe. O sea, no se refería a algo así como un papado, como un primer papa, como la máxima figura de autoridad existente después de Cristo, o sea, después de Dios y todo eso, siendo él. O sea, no es que trataran de hacer algo así. En su emoción, en su sentimiento de querer que las cosas fueran como fueron, le cambiaron el significado a la interpretación que tenían los primeros cristianos. Los primeros cristianos entendían esto, entendían que no tenía una relación con el papado, pero los católicos lo relacionaron digamos, por sus sentimientos, por algo que parte del sentimiento. Asimismo, es el feminismo, en ese sentido. Parte de un sentimiento, en algunos casos puede ser bueno, pero en otros malos, y eso es lo que parte. Por partir en cosas que tienen buenas y malas, al final el fruto será siempre malo. Digamos, no se puede combinar frutas podridas con frutas saludables, o sea, frutas que no están podridas, y pensar que estas frutas que no están podridas van a durar el mismo tiempo que lo harían si no estuvieran al lado de las podridas. No,
se va a contaminar y se va a dispersar, digamos, la pudredumbre con más velocidad. ¿Por qué? Al partir, digamos, de una falacia, al final el resto del argumento está presuponiendo la falacia como verdad. Entonces, al presuponer la falacia como verdad, estarán construyendo en una mentira. Puede que empiecen con varios silogismos y varios de ellos sean verdad, pero al final, al ser contaminados por este, simplemente se va a corromper todo el resto del discurso. Entonces así somos nosotros, tenemos muchas limitaciones. Entonces tenemos unas convicciones casi que absolutas dentro de nuestra mente. Lo humano es de tendencia absolutista. Nosotros siempre pensamos en el absoluto. Defendemos nuestras ideas a muerte. Hay personas que dicen que son abiertas, que son tibias, que cambian de opinión a cada rato. Pero tócalo en un tema que de verdad le importe, porque al final ese tipo de personas en realidad no les importan los mismos temas que a nosotros. Probablemente esa persona en un tema como los videojuegos tenga ese tipo de problemas y no le importe ni la política, ni la religión, ni la ética. Entonces, como no le importa eso, cosa que le importa a otras personas en general y que las hacen absolutistas, esa persona cuando le hablen de que tal videojuego es malo, quizás se ponga a pelear. Entonces siempre tenemos una lucha, tenemos una tendencia absolutista, somos relativistas en otras cosas que desconocemos, irónicamente que desconocemos, que no tenemos formación, porque nosotros lo que no conocemos tenemos una tendencia muy alta a tomar un partido de lo primero que se nos diga. Si de niño se nos dice que Dios existe, quizás creamos que Dios existe hasta determinada edad porque un youtuber les dijo que Dios no existe por esto y esto y esto y se dejaron influenciar porque estaban muy jóvenes. Sí mismo, si a los 20 años usted tiene un desconocimiento por un tema o no sabe por ejemplo, de psicología, escucha a Freud, el padre del psicoanálisis, quizás uno empiece a idolatrarlo. Y por el contrario, es una persona que ya estudió antes, que lee de psicología, que tiene cierta formación, escucha después de tanto a Freud, va a decir, ve, él tiene errores en esto y en esto otro. Entonces va a partir, digamos, también de un conocimiento limitado, pero con menores justificaciones emocionales para poder hablar de un tema, pero siempre las va a tener. Es inherente porque tenemos conocimiento limitado. Ya lo dije, en la Biblia es lo único que podemos, digamos, tratar como ilimitado. Entonces nuestras acciones son lo más complejo. Y asimismo, por eso, a menos de que no haya silogismos lógicos potentes, explicaciones, y me refiero a cosas que son de carácter más objetivo, no cosas como me gusta este tipo de arte, me gusta este tipo de música. No me refiero a eso, me refiero a esas cosas que en verdad son importantes para nuestras vidas y necesitan, bueno, aunque el arte puede ser lo más importante para alguien, pero en el sentido más bien social, en el sentido social lo más importante para nosotros y todo ese tipo de cosas, digamos, debe ser pasado bajo revisión. No soy un relativista, o sea, todos pensamos diferente, o sea, nuestra interpretación del mundo, nuestro sentir en cada persona es totalmente subjetivo y relativo. Pero que sea relativo, al ser relativo todos estamos en el mismo plano y es que estamos en una constante de equivocados. Nosotros nos equivocamos, ¿no? Todos los días, todas las tardes y todas las noches. No nos paramos de equivocar. Es mi mala suerte también, me equivoco mucho. No valoro lo que debo valorar. Y lo que me debe valorar no me valora. Entonces, ¿qué hago ahí? Por eso mismo no es el tópico ahora mismo del video. No podemos confiar en las personas. No podemos confiar en nada de lo que digan. Siempre están llenas de promesas, de no volveré a fallar, no volveré a hacer esto, no volveré a incumplir con esta norma.
o por ejemplo dicen algo y resulta siendo una mentira como para quedar bien. Todo ese tipo de cosas las personas nunca pararemos de decirlas y hay que vivir aceptándolo. Uno siempre está el mensaje cristiano de, no es ni tampoco es por ser pesimista, pero siempre está el mensaje cristiano de, tú tienes que cambiar, tienes que ser tu mejor versión, tienes que leer la Biblia todos los días, tienes que acudir a Cristo. Digamos que poblacionalmente son una minoría de las personas que lo hacen. Y aún así, las personas que lo hacen en muchos casos han resultado siendo personas malas. No quiero meterme en ese sentido con el catolicismo, siento que es algo feo, pero digamos que hay una tendencia mayor en los sacerdotes de abusar a niños que en las personas normales. Y los sacerdotes son personas que recibieron instrucción durante quizás una década para llegar hasta donde están. Puro conocimiento teológico, puro filosófico. Y digamos que el predicar con el ejemplo, ese tipo de cosas son cosas que se construyen a lo largo de años. E incluso se construyen a lo largo de años, un día de descuido suficiente es justo y necesario para pecar. No recuerdo el versículo, pero en Segunda de Reyes dice que el único pecado de David fue el que hizo contra Urías elitita. Si no estoy mal, se llama así, que lo mandó, estaba en su único día de descanso, quiso pereciar, David no fue a donde tenía que ir, se quedó en casa y vio una mujer hermosa, se dio cuenta que tenía esposo, mandó al esposo a la guerra para poder tomar de ella y no tener represalias con el esposo. El esposo murió en la guerra porque lo mandó al frente y adulteró, quedándose con la mujer de él. Es el único pecado de David, pero fue por un descuido de un día. El resto de su vida y antes de eso, él era, por así decirlo, una persona que podemos mencionar como pura, casi que completa. Que una persona, digamos que casi que sin corrección. Imagina una persona que siempre actúe para el bien, en tendencia para el bien, excepto en una ocasión. Y esa ocasión es un pecado gravísimo, es horrible. O sea, es matar a alguien, el adulterar, el tener ese tipo de cosas, es algo bastante grave. Solo fue por cosa de un día. En realidad no hay cristiano que no se descuide un día. Hay casos distintos. El caso con los sacerdotes quizás sea, esto ya es más imaginación mía, que se empiezan a descuidar, se empiezan a pervertir por quizás nunca tener intimidad, entonces como no tenían el don que les proporciona a Dios a la gente como para no tener deseo sexual, como no tienen ese don, es muy difícil que no sientan deseo sexual y al final esas frustraciones de no poder copular porque no era parte de sí, de ellos, los hace terminar en ese tipo de situaciones. Entonces ellos tienen en su cabeza ese tipo de problemas. Entonces, esos problemas acerca de tienes que seguir a Jesús, tienes que hacer esto otro, tienes que cambiar, aunque lo hagas, aunque lo sigas haciendo, quizás sí mostrarás un cambio para tu vida. Pero el problema es sufrir por pecar, por caer. Es inevitable que volvamos a caer en pecado. Es completamente inevitable. No hay ni un solo justo, no hay alguien bueno, no hay alguien que haga el bien. Todos estamos perdidos y estamos casi que predestinados a hacer solo el mal. Ya sonó como con tintes calvinistas. Y es lo más complejo de todo esto, que no es un camino tan fácil como se pensaba. Algo que escuchaba que decían que los mártires la viven más fácil que quienes tienen que vivir una vida por completo en el cristianismo,
O sea, es más fácil, voy a morir por Cristo, dispárenme, yo no voy a negar mi fe, que decir, voy a seguir a Cristo todos los días de mi vida, hasta el fin de mi vida, porque es renunciar a demasiadas cosas. Renunciar a quizás algo que te guste, como una mujer o varias mujeres, o el alcohol, o alguna droga, o algún videojuego, o alguna tentación, o alguna manera de actuar. Siempre nos justificamos, siempre tenemos esa tendencia. Las personas tienen un ego inexorable, casi que nunca pierden el ego. Es difícil encontrar a cristianos que sean espirituales, y los que son espirituales lo son en un proceso durante algunos años y vuelven a caer. Lo peor es que cuando caen a veces son pecados tan terribles. No entiendo eso. Gente que va tan bien, empiezan bien, son misioneros, le meten duro a la Biblia, son enviados porque dicen este pelado le sabe, y la embarran, cometen un pecado horrible. E iban bien, si leían la Biblia todos los días, evangelizaban a cada rato. Pero se descuidaron un día y ya. A ver, esto también es una verdad, y es que Dios nos ayuda en el proceso. Este proceso no lo hacemos realmente nosotros. Esto lo digo más bien en lenguaje humano. En realidad Dios nos da el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Nosotros somos débiles, muy muy débiles sin Cristo. Dependemos de Dios para las obras. Algo distinto que piensan los católicos es que las obras puramente son dependientes al hombre. No, somos tan pero tan débiles que sin Dios no tenemos ni una pizca, ni una gota de bondad. Tenemos quizás una partícula, y sí mucho. Somos bastante débiles. Así que ese discurso que podríamos llamar tonto, en estúpido, de tú ve, haz esto, haz esto, haz esto. No, lo primero es aceptar tu pecado, aceptar tu condición de pecador. Y cada vez que falles, no hacer lo típico de, no, perdóname Dios, y al día siguiente vuelvo, no, perdóname Dios, y al día vuelves. Sino que, digamos, reforzar todo, hacer un cambio en la vida de uno, en decir, bueno, entonces si me estoy acostando tarde, voy a poner una alarma que me recuerde esta cosa para poder acostarme temprano. Si tengo esto, necesito ponerle esto para evitar esto. Entonces, digamos que simplemente es un proceso de tapar grietas. Nosotros somos personas con muchas grietas. El problema de algunas grietas es que de ellas pueden abrirse y salir ratones, o pueden ser nidos de hormigas, pueden ser lugares donde se pueden asentar cucarachas. Digamos que en las noches esos bichos molestan mucho. Las noches serían nuestros momentos de debilidad. En esas noches precisas nos damos cuenta de los errores, porque decimos, soy madre, yo no me estuve controlando con la lujuria, no estuve orando mucho por ese tipo de cosas, y ya me caí en pecado. En el peor de los casos embaracé a alguien que ni es mi esposa. No, eso pasa seguido. Y luego en el día, cuando pudo haber tapado todas las grietas, se dijo de sí mismo, hombre, pues esto es para después. No creo, porque así somos, no creo que me vaya a pasar nada. Al fin y al cabo estas grietas no son tan grandes. Al fin y al cabo quizás nunca haya un temblor. Hay un temblor, se agranda la grieta y algo entra.
1, 2, 3 demonios acechan en tu vida y te mueres en pecado. La vida de nosotros depende de todas esas cosas. No podemos confiar en las palabras del hombre, no podemos confiar en el absoluto de ellos, no podemos confiar en nuestra propia palabra, solo podemos confiar en la palabra de Dios. Y volviendo con el tema, tapas todas esas grietas en el día y todavía hay riesgo de que salga una. Puedes hacerlo casi que perfecto durante 2, 3 años. Un día te invitan a algo, a una fiesta. Sabes que puede haber un temblor, pero dices, ven, en mi casa no hay grietas. Y si sale una grieta, pues no será tanto problema. Le echo el material que le vaya a echar o hago el arreglo que vaya a hacer al día siguiente y ahí caes. Entonces no se trata de una lucha, por así decirlo, de autoflagelarte, de darte latigazos en la espalda por cada pecado que cometas, de hacerte daño a ti mismo, de sufrir por él, sino más bien de convertirlo en un momento para acercarse a Dios. Ahí vamos, este es el punto principal. Te acercas a Dios a través de tu pecado, porque al ser alguien de inteligencia limitada, imperfecto, con hormonas que hacen que tu cuerpo sienta cosas, dolores, problemas, disgustos, también gustos, necesitas de Dios. Dios hecho hombre, oraba mucho, porque tenía parte humana, coexistía la naturaleza divina y la humana. Al coexistir esa parte humana, quitando, digamos, o sea, él sufrió tentación, fue tentado, él sufrió dolores, sangraba. Este hombre, Jesucristo, él oraba todo el tiempo. ¿Qué se nos está enseñando? Que también es un método de comunicación para las debilidades. Si fuéramos agentes donde somos completamente fortalecidos, digamos que perfectos, en que no nos cansamos, que podemos dormir media hora y pasar un mes sin necesidad de descansar, poder comer tierras y hojas, no enfermarte, y de hecho eso es un nutriente para ti. Eres el hombre ideal, el hombre perfecto, que no depende ni necesita de nada. Esos hombres no los hay, no los encuentro, y tampoco ustedes los van a encontrar. No los vamos a encontrar. Y es parte bonita del proceso. Entonces, a diferencia de Cristo, no tenía que orar por sus pecados, porque Él es perfecto. Al ser perfecto, no hace falta ese tipo de problemas. Entonces, nuestro guía sería el pecado. Pecamos y es un buen momento para ir a pedirle perdón a Dios, para cerrar esas grietas. Y quizás cuando es una adicción, una dependencia, un problema así, no va a ser de un día para otro. Si fuera de un día para otro, sería tan fácil, sería tan sencilla, sería una tontería, sería solo amén y ya, amén por cada cosita y literalmente no tener que luchar más por nada. Alcanzar la perfección en cuanto a los pecados que cometas. O sea, leo el Pentateuco, leo, digamos, Éxodo, Levítico, Números, leo esos libritos y digo, ve, aquí hice este pecado, lo voy a hacer, y después oro por él, listo ya. Y cometo los 613 pecados
ya estoy arrepentido, ya estoy perfeccionado, ya no tengo que hacer nada más en la vida. Y qué manual de instrucciones tan estúpido sería hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos una luz interna hecha y digamos que predispuesta por nuestras hormonas. El hombre que es reservado no va a tener que luchar por decir comentarios de más. Aunque mentiras, hay gente reservada que es muy lengüisuelta, muy deslenguada. Hay gente que puede ser callada y puede ser como un arma. Pero eso es con los cercanos. Con los demás, digamos, son unos hipócritas. Son personas digamos que quieren aparentar cosas distintas a lo que en realidad son, que no se muestran como realmente son. Y no me, o sea, hay gente que es reservada y que en todos los contextos lo es, pero es una persona íntegra. Hablo de las hipócritas, hay personas que son así y para adentro son personas que ofenden, que hacen daño. Digamos, usted lo puede esperar de ese extrovertido. El extrovertido te va a mostrar el primer día sus errores, sus fallos. El introvertido, por el contrario, es más peligroso, porque no sabes mucho de él, no sabes qué va a hacer. El extrovertido no tiene miedo de mostrar un poco, una parte de lo que es. Aunque hay extrovertidos que utilizan la extroversión como un camuflaje. Entonces sí, seguimos en una parte, en una parte de nuestra vida donde tampoco podemos confiar, aunque por mediante el razonamiento digamos esa persona tiene eso y esto y esto, ve, no es tan así. Uno pensaría que una persona con introversión traería paz, pero puede ser una guerra mayor que una persona extrovertida. Al final todo depende del amor de la persona.